Bienvenidos, queridos hermanos, a este su programa de estudios bíblicos del Ministerio de Apologética Siloé. Mi nombre es Fran Morera y con Jorge Garzón en los controles vamos a continuar hoy nuestro estudio del libro del Eclesiastés. Pero como siempre nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y oramos: Padre bueno, danos el don del Espíritu Santo prometido, que venga sobre cada uno de nosotros y nos capacite para poder explicar y entender la santa palabra de Dios, que esta se haga vida en nosotros y así podamos construir el reino de Dios. Todo esto lo pedimos en nombre de Jesús, el Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pues, mis queridos hermanos, hoy continuamos con el estudio de Eclesiastés capítulo 7 y vamos a comenzar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos a ver los versículos del 1 al 4 y dice así: Más vale buen nombre que buen perfume. El día de la muerte que el día del nacimiento. Más vale ir a casa de luto que a casa de fiesta, pues todo hombre termina allí, y al que está vivo le hace pensar. Más vale sufrir que reír, pues deshogar el dolor consuela el corazón. El corazón de los sabios está en la casa de luto, y el corazón de los necios en la casa de fiestas. Valiente comienzo de este capítulo. Nuestro amigo Coelet está verdaderamente melancólico. El corazón de sabio está en la casa de luto. Y fue un gran sabio. Al final del Eclesiastés 6, el Coelet estaba en un estado de ánimo, si recuerdan la semana pasada, triste, desanimado, porque consideraba la falta de sentido de la vida en un mundo sin eternidad y la falta de responsabilidad sin un mundo del más allá. Acuérdense, siempre lo voy a estar repitiendo, que el Coelet aquí en el Eclesiastés presenta casi siempre una visión de lo que está debajo del sol. O sea, él no mira a la eternidad. Explicamos que aunque sí había un activo de la vida eterna en ese momento, la revelación en el Antiguo Testamento es progresiva. Por eso no se busca doctrina en el Antiguo Testamento. Y se los decía que Moisés sabía más de Dios que Abraham, y Abraham sabía más de Dios que los patriarcas. Y si vamos a ver, los profetas sabían más de Dios que Moisés y que Abraham, porque la revelación fue sucesivamente hasta que llega Dios con su palabra en Jesucristo, que nos revela la palabra de Dios, y la última y gran revelación, que es el Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo no entendemos la palabra de Cristo. Por eso es que en el Antiguo Testamento es un desatino buscar doctrina, porque la revelación es gradual. El concepto de la vida eterna se vino desarrollando poco a poco hasta que Cristo nos lo revela totalmente, cuando que dice: que cree en mí, no, aunque muera, vivirá. Y el Coelet, aunque hemos visto también nociones de la vida del más allá, se centra en la gente que camina, como mucha gente hoy en día, inclusive católicos, pensando que no hay un más allá, solamente ve lo que está bajo el sol. El predicador continúa hablando de una verdad bastante obvia según su forma de pensar. Mejor es una buena fama que un buen ungüento, un buen perfume, y sobre todo con otra declaración que prácticamente dice que es mejor el día de la muerte que el día del nacimiento. Esto proviene de una profunda, pudiéramos decir, profunda y dolorosa sensación de falta de sentido que sufre
Él y tantas personas que no tienen sentido de la eternidad. Toda persona que se quita la vida piensa que es mucho mejor la muerte que la vida. Y algunas personas que me han escrito con intento suicida, yo con mucha caridad se lo he dicho. Si tú piensas que tú tienes problemas ahora, estos problemas que tú tienes ahora, créeme que se van a pasar. Porque el tiempo todo lo arregla. Si tú te quitas la vida, imagínate una eternidad con un problema 1000 veces más grande que el que tienes ahora y que jamás de los jamases va a cesar. Así que estás haciendo un muy mal negocio. Y es así caminan las personas que no miran más allá de las nubes. Y siguen los sobresaltos del Coelet, en lo que nos dice en esto que acabamos de leer. Si lo vemos desde la perspectiva del Nuevo Testamento y de la doctrina de la Iglesia, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento, tiene un tremendo sentido. El día de la muerte del creyente es un día glorioso para el creyente. Por eso es que la Iglesia a los santos no lo celebra el día que nace, lo celebran el día que mueren. Por ejemplo, el día de cualquier santo, de cualquier mártir que tenemos su conmemoración, los apóstoles, Santa Teresa, Santa Teresita, San Juan Bosco, San Francisco, siempre se celebra el día de la muerte. La única persona que la Iglesia celebra después de Cristo y de la Virgen el día del nacimiento es la Iglesia con San Juan Bautista. ¿Por qué celebra el nacimiento de Juan Bautista? Porque desde su vientre fue ungido por el Espíritu Santo cuando María tuvo el encuentro con Isabel. Pero la Iglesia celebra el día del triunfo de la persona que ha batallado toda la vida y al fin ha ganado el nacimiento nuevo, la vida eterna, que esa es la verdadera meta, porque vuelvo a decir, todo acá pasa. La vida eterna es como decía Santa Teresa, un para siempre, siempre. Algo que nuestra mentalidad limitada por el tiempo no puede entender. Y San Pablo lo dice clarísimo en Filipenses 1:23. Dice, porque de ambas cosas estoy puesto en gran problema, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, siento que todavía tengo que quedarme con ustedes. San Pablo dice que para él es mucho mejor morirse con Cristo, pero que tiene dilemas, que siente que tiene una responsabilidad con la Iglesia todavía. Por eso dice en un lugar de la Escritura, en la liturgia de la Iglesia, hermosa es la muerte del creyente. Pasa que todavía no hemos aprendido a mirar de esta forma, porque como el Coelet y su generación, muchos vivimos mirando solamente lo que sucede bajo el sol. Decía que era mejor que ir a una casa de luto que a un banquete. Salomón conocía nuestra tendencia simplemente a ignorar la muerte. Es de lo que nos dice Coelet, que es mejor enfrentarla directamente con esa realidad. Y una casa de luto es un buen lugar para reflexionar y ponerlo en el corazón. Los antiguos monjes, casi todos, tenían sobre su escritorio o en su celda o en lo que fuera, y también los ermitaños, una calavera, la cabeza de un muerto, para acordarse que en eso se iba a convertir, que todo en la vida pasa, pero que la gloria eterna es para siempre. Vamos a ver los versículos del 5 al 9, y dice así: más vale oír reproche de sabio que escuchar alabanza de necio, pues el parabín del necio es como el crepitar de espinos bajo la olla. También esto es vanidad. La coacción
aturde al sabio y el soborno echa a perder su corazón. Más vale el final de una obra que su principio. Más vale paciencia que arrogancia. Que tu furia no se encienda a toda prisa, pues la furia se cobija en el seno de los necios. Aquí tenemos algunos consejos muy interesantes. Coelet continúa con su pensamiento anterior de que el hombre encuentra sabiduría en la adversidad, lo cual desafortunadamente es serio y es cierto. El sufrimiento y los momentos malos nos enseñan más que meses de fiestas y alegría. Ustedes y yo, no tengo ni que explicarlo, ustedes y yo lo hemos vivido. Como un momento de adversidad te enseña más que 5 años de escuela o 10 años de fiesta y rumba. En la adversidad es donde crecemos y donde, si nos sabemos levantar, aprendemos. Lo que nos dice el Coelet, que la canción de los necios no es más que un sonido momentáneo, que no tiene nada sustancial, que es puro sonido que nos agrada, pero cuando se va no deja absolutamente nada. Aquí él hace en hebreo hace un símil o un juego de palabras muy bonito con espina y caldero que nosotros, las ortigas que crujen abajo del fogón cuando los queman, que nosotros no conocemos, no tenemos ese tipo de experiencia. Eran las espinas que tenían las ramas que cocinaban, explotaban fácilmente, era un combustible que se quemaba rápidamente, pero se extinguía tan rápido como se quemaba. Por eso que hace un símil muy interesante para las personas de esta cultura. Nos dice que a pesar de todas las cosas y de todos los elogios que se puede hacer sobre la adversidad, nos dice el Coelet que también él entiende que el sufrimiento tiene un límite. Nos dice que uno aprende en el sufrimiento, pero tampoco debe de ser un sufrimiento largo porque todo tiene un límite. Y nos dice que puede destruir la razón del sabio, un sufrimiento prolongado. Lo que tenemos que sacar enseñanza de lo que tenemos y pedir al Señor que nos lo acorte. Después de 2 proverbios que celebran la paciencia, que nos habla lo que hemos hablado siempre, que la paciencia es un gran aliado del creyente y del ser humano, el saber esperar con paz. Eso es lo que es paciencia, la misma palabra lo dice, esperar con paz en el corazón, no angustiado. Después nos dice, el predicador nos advierte contra la impaciencia. Él nos dice que como la paciencia conduce a la paz, la impaciencia conduce a la ira. Y vivir con una premisa bajo el sol, mirando solamente lo que tenemos a la vista, no más arriba, puede hacer de uno una persona impaciente. Y una persona impaciente hace que la persona se enoje. Y el enojo anida y se queda más que la paz en el corazón del necio. Vamos a ver del 10 al 12 y nos dice así: no digas, ¿por qué los tiempos antiguos eran mejores que estos? Si tuvieras sabiduría, no harías esa pregunta. Tan buena es la sabiduría como la hacienda, incluso más para los que ven el sol. Pues tanto la sabiduría como el dinero protegen, pero la ventaja de conocer la sabiduría es que da la vida al dueño. Muy interesante acá lo que nos dice el Coelet. Y para que ustedes vean que eso no es de ahora, nosotros siempre pensamos que toda etapa anterior era mucho mejor que la que vivimos ahora. Nuestros padres pensaban que toda etapa anterior era mejor que la que ellos vivieron. Nuestros abuelos pensaban que su
que su vida, que la forma que ellos vivían era mucho mejor la generación que les precedió que la de ellos. Y así va hasta el principio del mundo. Vemos que Coelet hace 3000 años nos dice que tengamos cuidado en pensar siempre que lo de antes fuera mejor que lo de ahora. Y uno se preguntará, ¿por qué siempre tendemos a pensar que lo de antes es mejor que lo de ahora? Hermano, espiritualmente es sencillo. Tenemos en nuestro DNA espiritual, tenemos grabado que lo de antes era mejor que lo de ahora. Que cuando el Señor nos creó en gracia, sin pecado original, la creación era perfecta. Fuimos creados para la perfección. Y a partir del pecado vivimos en la imperfección. Por eso que nuestro espíritu siempre añora que lo de antes era mejor. Y en ese sentido, lo de antes era mejor. Antes del pecado, todo era muchísimo mejor que ahora. Eso es porque y nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros tataranietos pensarán exactamente igual. Lo tenemos grabado en el espíritu. También al mismo tiempo Salomón entiende nuestra tendencia a romantizar el pasado cuando se compara con el mundo presente, y advirtió contra esto, nos advierte, sabiendo que la falta de sentido de la vida de los que está bajo el sol y no miran más allá no es un fenómeno nuevo. Lleva a todo el mundo, los que no miran más allá a la eternidad, lleva a todo el mundo a seguir el mismo patrón de conciencia, pudiéramos decir, a través de todos los siglos. El Coelet, que es tan perspicaz, que es tan sabio en ese Salomón, la fama de sabiduría, se queda impresionado por esta neblina de oro que ponemos sobre el pasado. Y nos está diciendo y nos está demostrando ahora con esto que todas las épocas, en cuanto a resultados y acciones, son muy parecidas unas a otras. Más o menos tecnología, diferentes vestidos, pero el ser humano es lo que vengo yo repitiendo desde Génesis. El ser humano es el mismo de Adán y Eva, solo en diferentes épocas, pero primitivamente reaccionamos exactamente igual. Incluso nosotros los católicos, cristianos, a veces sobreestimamos la iglesia primitiva y pensamos que todo era perfecto. No, hermano, la iglesia primitiva todo no era perfecto. Fíjense, acabado de instituir la iglesia, Ananías y Zafira engañan al Espíritu Santo y mueren. Lees las cartas de San Pablo a los Corintios y la iglesia de Corintio era una olla de grillo en el siglo I. Posiblemente la iglesia de Corinto era peor que cualquier comunidad que podamos nosotros, o ministerio o grupo que podamos conocer nosotros en este momento. De los Gálatas ni andes ahí. Los Gálatas estaban aferrados a cualquier doctrina nueva y extraña que le llegara. A veces que idealizamos la época de los mártires. Sí, hubieron cientos de miles de mártires, pero hubieron también cientos de miles que apostataron de la fe por miedo a las persecuciones. O sea que esta neblina dorada nosotros, hasta en la fe, nosotros la extendemos y sobreestimamos los tiempos. En todo otro tiempo y en todos los tiempos, los hombres eran sinvergüenza como lo son ahora. Y la religión era considerada pasada de moda o cosas de viejo, o soy el hombre, tenía que convertirse tal como sucede en este momento. El único que Santa Teresa entendió bien, el único que siempre es igual, es Dios. Cuando dijo Dios no se muda, o sea, Dios no cambia, Dios siempre es el mismo. Vamos a ver ahora el versículo 13 y 14, y nos dice así: mira lo que Dios hace. ¿Quién puede enderezar lo que era torcido? En los días buenos goza del bienestar, en los días malos piensa. Dios hace los unos y los otros. Hace el hombre, no sabe qué le espera. Sabio razonamiento. Entender el lugar relativo del hombre con respecto a Dios es muy, muy importante, querido hermano, en la aceptación de lo que es la vida debajo del sol.
Tenemos que entender cuál es nuestra función, nuestro lugar, y cuál es la función y el lugar de Dios. Lo que pasa es que el predicador esto lo lleva al fatalismo. Salomón nos aconseja cómo tomar en perspectiva lo bueno y lo malo de la vida. Nos enseña, tenemos que ver la perspectiva de lo bueno, la perspectiva de lo malo. ¿En qué me ayuda lo bueno? En que también me puede ayudar lo malo. O sea, nos dice, toma lo que te da la vida y llévalo lo mejor que tú puedas. Y eso es un consejo que nos haría la vida más fácil. Toma todo lo que te da la vida. De todas formas, está ahí y lo vas a tener que cargar, pero tómalo y atraviésalo lo mejor que puedas. Y nos dice Coelho, ¿por qué? Porque Dios hizo tanto lo bueno como lo que nosotros llamamos malo. De Dios no sale nada malo, pero muchas veces el pecado que hay en el mundo engendra lo malo, pero inclusive es lo malo que engendra el pecado en el mundo y en las personas, Dios lo revierte para nuestro bien, si lo sabemos tomar. Como dice San Pablo, todo obra para bien de aquel que ama al Señor. Todo obra para bien, sí, pues, querido hermano, pero ¿para quién? Para aquellos que aman al Señor. Si tenemos sinvergüenza, esto no se aplica a ti. Pero si estás tratando de seguir a Jesús y cambiar de vida, trata de atravesar lo que la vida te da lo mejor posible. Y sobre todo, nunca te ancles en el pasado. El pasado no va a volver. Lo único que podemos sacar del pasado es lecciones para nuestra vida. El futuro no tenemos la menor idea que nos predispone. Lo único que nosotros tenemos en nuestras manos es el presente. Y posiblemente el presente va a condicionar el futuro. Por eso tenemos que vivir el presente y tratar de llevarlo lo mejor que podemos. A mí siempre me decía una vez mi papá que uno no puede pasar por la vida mirando para atrás, porque dice que me decía cuando yo era muchacho, una vez me acuerdo montando bicicleta que yo estaba aprendiendo, me decía como la bicicleta, que si tú estás manejando la bicicleta y miras para atrás te caes. Y yo creo que es una gran sabiduría. Los que siempre en la vida están mirando para atrás se caen, como que en la bicicleta no mira para adelante, pierde el equilibrio en la vida. Vamos a ver del 15 al 18. Dice así: en los días de mi vaga vida he visto de todo. El justo que se pierde por su justicia y el malvado que prospera por su maldad. No seas demasiado justo ni excesivamente sabio. ¿Para qué te vas a arruinar? No seas demasiado malvado ni tampoco necio. ¿Para qué morir antes de tiempo? Bueno es que agarres lo uno sin soltar de tu mano lo otro, pues el que teme a Dios saca todo adelante. Interesante esto que es difícil muchas veces de explicar, esto que nos dice el Coelho. Salomón se quejó de que en su vida sin sentido había visto sufrir a los justos, cuando dice justos que perecen por su justicia, cuando nos dice aquí, y prosperar a los malvados. Salomón se lamenta y dice que no es justo. Muchas veces los justos sufren por ser justos. Un mundo injusto no soporta al justo. A la luz de la aparente vanidad de la vida de los que viven bajo el sol sin mirar más allá, repito siempre, Salomón aquí en estas palabras tan extrañas lo que nos recomienda es un enfoque equilibrado de la vida.
es lo que nos está diciendo. Un equilibrio, enfocar la vida de forma equilibrada. Dice, sé justo, pero no te extralimites de justicia. Hay personas que quieren ser justos en su vida y justo en la de los demás y injustos en la de la nación del frente. Salomón aquí nos dice, enfócate, equilíbrate. Te dice, sé sabio, pero no al nivel que te vuelvas impertinente. Ahora dice, vamos a hacer el mal. Eso es obvio. Nadie puede asegurar que no va a hacer el mal mañana. Ahora, pero si sabemos que vamos a hacer el mal, vamos a tratar de hacer lo menos posible y frenar el mal que nosotros podemos hacer. Dice, sé equilibrado, sé insensato. Una persona extremadamente sensata es insoportable. De vez en cuando uno necesita un poco de necedad. Sé insensato, dice, pero tampoco demasiado. No que se te vaya la rosca. Equilibrio en la vida es lo que nos dice Coelet desde ese punto de vista de su sociedad. Este es un enfoque común de la vida. Pensar todo con moderación. Esto no define una vida buena o mala. San Pablo, cuántos santos no han sido considerados individuos equilibrados, y cuántos otros santos como San Francisco, San Juan de Dios, no han sido considerados desequilibrados por el mundo y hoy en día son grandes santos. Es la comprensión de la eternidad, es la comprensión de lo que está más allá del sol, lo que nos hace ser responsables y ser mesurados en todo lo que vivimos. Vamos a ver el 19 al 22. Dice así: la sabiduría hace al sabio más poderoso que 10 gobernantes de ciudades. No hay sobre la tierra nadie tan justo que haga el bien y nunca peque. No prestes atención a todo lo que se habla. No vayas a escuchar a tu siervo hablando mal de ti, pues sabes para tus adentros que también tú has hablado mal de otro muchas veces. Me encanta el Eclesiastés. Dice cosas muy coherentes y me trae muchas cosas a la mente el episodio de mi vida. Un hombre sabio nos dice, incluso una persona que tiene su vista limitada bajo el sol, va a ver y va a apreciar el valor de la sabiduría. Y nos dice que eso, apreciar el valor de la sabiduría, transmitir sabiduría, da más fuerza que 10 personas poderosas que puedan vivir en la ciudad. Sabiamente el Coelet sabía que tendemos a tomar demasiado en serio las palabras de otros y las opiniones de otros sobre nosotros. Muchas veces las personas suelen decir cosas sin cuidado. Le ha pasado a mí y a ustedes también. Muchas veces las personas, en realidad muchas veces decimos cosas que no sentimos a profundidad. A veces decimos neciamente cualquiera cosa sobre los demás, pero que no salen del corazón. Y aquí nos dice el Coelet, y eso lo he aplicado en mi vida, no prestar demasiada atención a lo que la gente dice de ti. A mí han venido hermanos, mira hermano, lo que están diciendo en tal web o en tal lado. Mira, yo no entro a web de nadie, ni entro a ningún lugar, porque yo no estoy interesado en saber qué dice la gente de mí. Porque primero no tienen la percepción correcta que puedo tener yo de mi persona, de lo que creo, de lo que pienso. Segundo, que eso no me va a hacer mejor, al contrario, me va a llenar de ira y me va a desenfocar de lo que yo tengo que hacer. Así que, sinceramente, a mí la opinión que tengan otras personas de mí no me interesa, desde el punto que me puede desequilibrar la misión que yo tengo o la vida que yo llevo. Y además que muchas veces decimos cosas que no las sentimos.
Lo decimos por el momento, llevado por un impulso que te lleva a querer hacer un daño, aunque sea menor, aunque sea con la lengua. O sea que y en eso el Coelet es extremadamente sabio, mi querido hermano, y yo lo he aplicado en mi vida, y muy bien que me ha ido. No me interesan los chismes, no me interesa lo que otros opinen o dicen de mí. Y a todo cada nivel de decirme le he dicho, no me digas, yo no tengo interés en saber lo que dice nadie de mí. Es más, que yo he podido quedarme oyendo conversaciones por un teléfono mal colgado o por lo que fuera, porque estoy en un lugar donde las personas no me ven y yo he decidido irme porque no quiero oír si esas personas dicen algo de mí. No estoy interesado en oírlo. Rebajaría el nivel de esa persona delante de mí. Me degradaría yo mismo. O sea que yo entiendo lo que nos dice el Coelet, que como decía alguien, que el ojo ciego y el oído sordo es la mejor forma de vivir. No estar midiendo tu vida por lo que otro percibe. Vamos a ver el 23 al 25. Dice así: he examinado todo esto con sabiduría. Dije, me haré sabio, pero me quedé lejos. Lo que existe es lejano y muy profundo. ¿Quién lo descubrirá? Revolví mi corazón para conocer e indagar. Busqué sabiduría y discernimiento hasta averiguar que la maldad es estupidez y la necedad desvarío. El predicador nos da de verdaderamente sabios consejos para vivir. Él entendía que su deseo de ser sabio, y se lo pidió hasta Dios, no siempre se cumplía en la verdadera sabiduría. Que hasta él, que fue un hombre dotado de sabiduría por Dios, esa sabiduría, bueno, tan es así que llegó a tener 700 y tantas concubinas que destruyeron su vida moral y destruyeron su familia. O sea que todo lo que le dio el Señor en sabiduría, por un lado, en otras no fue tan sabio. No supo educar bien a sus hijos. Su sucesor fue el que dividió al pueblo de Dios en el reino del norte y el reino del sur, porque su hijo fue un necio. No supo educar a su hijo. O sea, dada la premisa de bajo el sol, su vida sin sentido no pudo volverse mejor por el logro de la sabiduría, porque la plena sabiduría es Dios. Y aunque Dios te da sabiduría, tú tienes que cultivarla. Muy interesante esto que nos dice él, y muy actual en la vida de muchas personas, por lo menos la mía es súper actual, querido hermano. Ahora el 26 al 29, y dice así: y encontré que la mujer es más desagradable que la muerte. Ella misma es una trampa, su corazón una red, sus manos grilletes. El que es bueno ante Dios se escapa de ella, pero el pecador es atrapado en ella. Mira lo que he descubierto, dice Coelet, examinando caso por caso, aunque aún sigo buscando sin encontrar. Entre 1000 he encontrado un hombre, pero entre tantas otras no he encontrado una mujer. Mira lo único que he descubierto, que Dios hizo al hombre sencillo, pero ellos se buscan infinitas complicaciones. Coelet está hablando de su propia experiencia, y esto tiene que ver con lo que acabamos nosotros de conversar. Salomón, con tanta sabiduría que tenía, tomó una cantidad tremenda de mujeres y de concubinas, y entre ellas unas cuantas prominentes paganas, como la hija de Faraón, el gran enemigo pagano de Israel, y mujeres de otros reinos cananeos de los alrededores, que vinieron con sus ídolos, y muchos de esos cultos eran cultos profundamente inmorales, cultos basados en la sexualidad descontrolada. Por eso que el Señor dijo que destruyeran esos pueblos, que por culpa de su pecado habían perdido esa tierra
y los israelitas no lo hicieron. Y ya muchísimas generaciones después con Salomón se cumple eso. Salomón pasó grandes problemas familiares con los hijos. El reino se destruyó prácticamente por muchas de las mujeres de Salomón. No quiere decir que las mujeres son malas, quiere decir que Salomón no tuvo sabiduría para escoger la verdadera mujer que necesitaba para su vida. Como yo siempre he dicho, cada oveja con su pareja. Cada oveja con su pareja. No pienses que después que tú te casas, la persona, sea hombre o mujer, va a cambiar. Puede cambiar por la acción, si se convierte por la acción del Espíritu Santo. Y yo he visto eso, pero después de muchos años de oración y sufrimiento. O sea que Salomón tiene esta visión porque por su falta de sabiduría, él supo los líos que se metió por juntarse con mujeres paganas, con mujeres de vida moral no depravada, sino que provenían de una sociedad depravada. Y con eso, con lo que él termina este capítulo. Y nos dice, lo termina de forma muy sabia, dice, mira lo único que he descubierto, nos va a decir lo único que descubrió, y es grande, que Dios hizo al hombre sencillo, pero ellos se buscan todas las complicaciones. En eso Coelet tiene toda la razón, y aquí se aplica al ser humano, tanto hombres como mujeres. Dios nos hizo sencillos. Nosotros somos los que nos complicamos la vida y hasta la fe. Habla que todo esto que ya este hombre vivió antes que nosotros, un hombre de tanta sabiduría, lo que nos ha enseñado es forma de vida. Lo que nos está diciendo que con toda la sabiduría que Dios le dio, en momentos él actuó necio. Ustedes dirán, bueno, pero a mí no me da Dios sabiduría como se le dio a Salomón, te da más. ¿Cómo es posible? Sí te da más. Salomón no tenía el don de sabiduría del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos capacita con dones, sobre todo sabiduría y ciencia, para poder guiar nuestra vida bajo el sol y llevarnos más allá del sol. Que el Señor los bendiga y los guarde. Quiero recordarles que tenemos nuestro viaje a la isla de Patmos. Vamos a estar en la cueva donde San Juan escribió el Apocalipsis y vamos a hablar, por supuesto, del Patmos. Es una isla hermosa. Y el convento de San Juan, donde está la cueva, está en lo alto de una inmensa montaña. Es una belleza la isla de Patmos. También vamos a visitar las 7 iglesias del Apocalipsis, que están muy cerca, en territorio firme, cerca de Patmos. Y vamos a hacer turismo en Istambul y por toda Turquía. Si estás interesado en este viaje, puedes entrar a nuestro web, que es peregrinacionessiloe.com. Peregrinaciones Siloé, 2 S pegadas, peregrinacionessiloe.com. Allí busca la peregrinación a Turquía y en la sección, si bajas la pantalla, vas a ver unos iconos que te dicen el precio, qué lugar, todo lo que incluye, lo que no incluye. Ahí tienes toda la información. Si tienes alguna duda, con mucho gusto me contactas por ese mismo medio y yo te aclaro todas las dudas que tengas. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.